Institución Universitaria Ceiba, educación diferente. En nuestro objeto 2, cuando hablamos del análisis del entorno económico, nos interesa el entorno macroeconómico. Lo primero que nosotros podemos visualizar al hablar del entorno macroeconómico es lo que llamaríamos las variables macroeconómicas. La gran variable macroeconómica es el crecimiento del Producto Interno Bruto. La economía crece o no crece, la economía crece aceleradamente o crece lentamente. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es lo que produce un país, un territorio durante un periodo de tiempo determinado, bienes y servicios. Debajo de esa variable, que es el comportamiento del crecimiento económico, yo destacaría dos variables claves, inflación y desempleo. La idea lógica de base es que a más crecimiento, más empleo, a menos crecimiento, menos empleo. Esto no siempre será así, porque a veces las economías crecen a partir de la tecnología, de la robotización, de la sistematización, y a veces lo que produce un fenómeno de estos es la reducción de empleos no cualificados, que tienden a ser masivos. Entonces, no podemos hacer una asociación lineal y permanente, pero hay una lógica entre empleo y crecimiento. En el caso de la inflación, la situación es un poco diferente. ¿Qué sucede cuando el mercado tiende a consumir mucho del trabajo, a conseguir muchos trabajadores, a ocupar el capital que hay en el mercado, a ocupar la tierra que está hábil para ser utilizada productivamente? Pues que en la medida que los recursos disponibles tienden a ser cada vez más utilizados, ellos tienden a subir su tarifa. Entonces, si no encuentro un ingeniero que necesito, porque todos los ingenieros están trabajando, pues lo que me va a tocar ofrecer es un mejor salario. Entonces ahí comienza a aparecer la inflación. Si no encuentro una tierra apta para cultivar, porque todas las tierras están cultivadas, pues lo que me va a tocar ofrecer es un canon de renta mayor para ver si logro conseguirme unas hectáreas de tierra para mi cultivo. Ese fenómeno quiere decir que a la medida que la economía crece, puede estar impulsando dinámicas inflacionarias. Yo separo el tema de crecimiento y empleo de un lado y la inflación del otro porque ellos en parte explican el papel que el Estado juega en la economía. Cuando la economía tiende a ser recesiva, cuando el crecimiento tiende a ser lento, cuando la economía tiende a decrecer, cuando el desempleo aumenta, es muy probable que las políticas estatales vayan dirigidas a dinamizar la economía y a generar empleo. Es ahí donde puede darse la situación de que el Estado incremente su gasto. Dice, si la economía no crece, si la gente no consume, si las empresas no están invirtiendo, pues yo, Estado, sector público, voy a gastar, voy a dinamizar la economía a través del gasto. Es una probabilidad lógica. La otra probabilidad es que se decida a cobrar menos impuestos al productor o menos impuestos al consumidor, de tal manera que los ingresos de estas personas sean más elevados, o sea, tenga una mayor capacidad de compra y eso los estimule a consumir y a invertir. Contrario, que si una economía tiene un comportamiento inflacionario constante, creciente, una tasa de inflación relativamente elevada y fuera de eso, por fuera, digamos, de las metas que se ha puesto la autoridad económica, tal vez el Estado prefiera enfriar un poco la economía y en ese caso trate de aplicar medidas que lo que espera lograr con ellas es que la economía se desacelere un poco para que la inflación ceda. Por ejemplo, es muy probable que el Estado se anime a subir la tasa de interés. ¿Qué esperaría elevando la tasa de interés? Esperaría un menor consumo, esperaría menos inversiones, esperaría que la gente ahorrara más y eso haría que la demanda agregada se desacelerara. Al desacelerarse la demanda agregada es posible que los precios comiencen a controlarse, a crecer más lentamente o incluso a decrecer. Pensemos que si ustedes no salen a comprar, si no usan la tarjeta de crédito, a mí no me queda de otra que hacer promociones. 2x1, descuento del 10%, o sea, buscaría mecanismos para poder atraer consumidores a través de una baja en los precios. Entonces, esas relaciones lógicas son fundamentales. Entender el crecimiento, entender el desempleo, entender la inflación y entender la dinámica del Estado, que a través de políticas fiscales, como el gasto público, los impuestos, o a través de políticas monetarias, como el control a la tasa de interés, busquen estabilizar esos indicadores macroeconómicos. El Estado podría aplicar políticas fiscales o monetarias para estimular el crecimiento o políticas fiscales y monetarias para tratar de controlar la inflación. Ahora, esa es una dinámica general de una macroeconomía doméstica.
Sin embargo, la macroeconomía no se puede ver por fuera del entorno internacional porque las economías están conectadas. Entonces, ¿qué sucede? Que aparecen variables como la tasa de cambio. Yo quiero ponerles un ejemplo. Nosotros tenemos en Colombia un peso relativamente revaluado desde el año 2002 aproximadamente. Si la memoria no me falla, por allá en el año 2002, un dólar costaba 2.300, 2.360 pesos. Incluso ese año se presentó un boom en el marco de un contexto político muy interesante que fue el proceso electoral de dicho año, donde el dólar llegó a estar cerca de los 3.000 pesos. O sea, una situación única que se ha vivido. Sin embargo, en este 2014, y si miramos el 2013 y el año 2012, nos vamos a dar cuenta que el dólar se ha movido casi siempre por debajo de 2.000 pesos. O sea, ahí tenemos un fenómeno claro de revaluación. Hay que pagar pocos pesos para comprar un dólar. Estoy simplificando el fenómeno sin hablar de la relación entre la inflación doméstica y la inflación externa, porque aquí la revaluación, digamos que es evidente nominalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que esto incide sobre las importaciones, esto incide sobre las exportaciones, esto incide sobre aquellos actores que tienen deuda externa, esto incide sobre a quienes hacen turismo en el exterior o a las empresas de turismo que atraen turistas del exterior. A todos ellos los afecta el comportamiento del precio del dólar y por ende esto afecta el empleo, el crecimiento de la economía colombiana y la inflación. Entonces conectamos economía doméstica con economía internacional. Por último, en este contexto de la economía internacional, un hecho relevante es la firma de tratados comerciales. Quiero llamar la atención a quienes hacen análisis de entorno, de que cuando hablamos de tratados comerciales no estamos hablando únicamente de los TLC. Hay una dimensión multilateral por la cual hay que comenzar, que es la Organización Mundial del Comercio. Colombia y 159 países más son signatarios de un organismo mundial multilateral que establece unas reglas de juego comerciales que nos afectan, que inciden sobre las decisiones de nuestras empresas. Fuera de ese organismo multilateral, pues están también unos acuerdos de carácter regional. Colombia pertenece a la Comunidad Andina de Naciones, con los vecinos andinos. La Comunidad Andina de Naciones tiene un convenio con el Mercosur, con los países del sur del continente. Colombia tiene un acuerdo con México en el G2, tenemos un TLC con Chile. Entonces ahí hay otra dimensión que son acuerdos regionales focalizados especialmente en Latinoamérica. Y la tercera dimensión es que hay TLCs, particularmente con países de otras regiones. Colombia firmó un TLC con Estados Unidos, está en proceso un TLC con la Unión Europea y otros TLC con países asiáticos, etc. Entonces hay que mirar cómo se firman estos tratados, de qué tratan estos convenios, qué temas abordan, porque recordemos, los tratados no solo tienen que ver con aranceles y aduanas. Se abordan temas de comercio de servicios, se abordan temas de propiedad intelectual, se abordan temas de compras estatales. Hay que mirar esa complejidad, porque en esa complejidad no solo están las amenazas, sino también las oportunidades para nuestras empresas incursionando en los mercados abiertos. Entonces esa lectura macroeconómica es fundamental para que yo, desde una perspectiva de análisis del entorno, pueda tomar decisiones adecuadas para el futuro de mi empresa en un nivel estratégico. Institución Universitaria CEIPA. Educación diferente.